Nadie olvidó lo que ocurrió aquella noche. La condesa no alzó la voz, pero bastó una sola mirada para que el salón entero se volviera contra ella. Este no es lugar para alguien como usted. Y delante de todos, la joven fue expulsada del baile, humillada, sola, sin poder defenderse. Lo que nadie esperaba era que, en medio del silencio, el único hombre que se levantara fuera el propio duque, el hijo de la condesa. Y él aún no lo sabía, pero esa decisión iba a cambiarlo todo. Y para entender cómo comenzó todo, había que volver a una mañana de invierno, cuando la niebla llegaba antes que el sol en aquel norte frío. Envolvía las torres de la mansión Torresol como un velo de lino gris. Borraba los contornos del jardín y hacía que los robles parecieran figuras olvidadas al borde de un sueño. Los cocheros que cruzaban el portón de hierro en aquellas mañanas de invierno sabían que la propiedad era demasiado grande para un solo hombre y demasiado silenciosa para llamarse hogar. Jimena de Castro llegó en una de esas mañanas. Bajó del carruaje de alquiler con una maleta pequeña y la postura de quien aprendió pronto que la dignidad no necesita dinero para mantenerse erguida. Tenía 24 años, el cabello oscuro recogido con un lazo sencillo y unos ojos que observaban todo con una atención que incomodaba a quienes no estaban acostumbrados a ser vistos de verdad. Su vestido era de lana oscura, sin adornos, sin bordados, limpio y honesto como ella. Aún era nueva en la casa, y la mansión Torresol todavía le resultaba extraña. La gobernanta, una mujer de mediana edad llamada Dolores, la recibió en la entrada de servicio con un gesto seco. «¿La señorita de Castro?», dijo ella, más como confirmación que como pregunta. «La misma», respondió Jimena, sin desviar la mirada. «Su excelencia la condesa espera puntualidad y discreción por encima de todo. La señorita será dama de compañía de la condesa durante la temporada. Sus funciones incluyen lectura, correspondencia y acompañamiento en los salones». «Lo que la señorita no debe hacer», dijo Dolores, bajando la voz como si las paredes tuvieran oídos, y probablemente los tenían, «es olvidar su lugar». Jimena no respondió. Sonrió levemente, el tipo de sonrisa que no pide permiso, y siguió a la gobernanta por los corredores de piedra. Conocía ese tipo de advertencia. La había escuchado en cada casa donde había servido durante los últimos 3 años, desde que su padre murió y se llevó consigo las tierras, el nombre respetado y cualquier ilusión de que el mundo recompensa a los honrados. Don Ernesto de Castro había sido un hombre justo, un administrador cuidadoso, un padre presente, y aún así murió endeudado, con las propiedades hipotecadas y el apellido reducido a poco más que un bonito recuerdo. Jimena ya no lloraba por eso. Había llorado suficiente el primer año. Ahora cargaba el luto no en el corazón, sino en la columna, erguida, firme. Pero algo no estaba bien en aquella casa. Ella aún no lo sabía, pero lo descubriría. La condesa de Alencastro era el tipo de mujer que llenaba una sala sin necesitar levantar la voz. Tenía 55 años, el cabello grisáceo peinado con precisión militar y una elegancia que no era gracia, sino disciplina. Sentada en su silla favorita junto a la chimenea del Salón Azul, recibió a Jimena con una mirada que pesaba, medía y archivaba en cuestión de segundos. «Siéntese», dijo ella, señalando un banco cercano. «He leído sus referencias, son adecuadas». La condesa abrió un abanico con un movimiento único, como quien cierra una conversación antes de empezarla. «Leerá para mí todas las mañanas después del café. Acompañará la correspondencia los martes. En los días de visita permanecerá al fondo del salón y responderá solo si alguien se dirige directamente a usted. ¿Entendido?» «Entendido, señora condesa». La condesa la estudió por un momento más largo del necesario. «Es usted demasiado joven para tener tantas referencias de casas distintas.
Jimena no desvió la mirada. «Soy adaptable, señora condesa». Hubo un silencio. La condesa cerró el abanico. «Adaptable», repitió la palabra como si probara su sabor. «Ya veremos». Lo que la condesa no dijo, pero Jimena percibió en aquel primer encuentro, era que la señora de Alencastro desconfiaba de todo lo que no podía controlar completamente. Y había algo en Jimena de Castro, en aquella postura tranquila, en aquella mirada directa, que la condesa aún no conseguía nombrar. Y lo que no se puede nombrar, no se puede controlar. El duque Carlos de Astudillo y Faro, duque de Torresol, apareció al tercer día. Jimena lo vio primero desde la ventana de la biblioteca, donde ordenaba los volúmenes de botánica que la condesa había pedido catalogar. Llegó a caballo, sin anuncio, sin ceremonia, como alguien que regresa a un lugar que no eligió, pero que tampoco consigue evitar. 32 años de vida le habían dado la postura de quien carga responsabilidades que nunca pidió. Los hombros ligeramente hacia adelante, no por debilidad, sino por el hábito de agachar la cabeza en pasillos bajos y situaciones difíciles. En sus primeras semanas en Torresol, Jimena había aprendido los ritmos de la casa, pero nada la había preparado para esto. Era un hombre serio. Jimena lo notó antes incluso de verlo de cerca. Había algo en el modo en que desmontó del caballo, en cómo caminó hacia la entrada con los ojos fijos en el suelo, que decía: «Este hombre piensa demasiado y siente más de lo que aparenta». Ella volvió a los libros. No era asunto suyo, o eso creía. Pero algo ya había cambiado, aunque ella aún no lo entendía. Eso nunca había ocurrido antes. Que alguien en aquella mansión la mirara sin medir lo que valía. El encuentro ocurrió esa misma tarde. Jimena estaba en la biblioteca con un volumen abierto sobre la mesa cuando la puerta se abrió sin aviso. Encontró al duque parado en el umbral, levemente sorprendido de no estar solo. «Pido disculpas», dijo él. «No sabía que había alguien aquí». «Soy yo quien debe disculparse, Excelencia», respondió Jimena poniéndose de pie. «La condesa me pidió que catalogara los volúmenes de botánica. Si prefiere que lo haga en otro momento, no». Entró y había una firmeza en el tono que no era brusquedad, sino hábito de ser obedecido. «Continúe». Jimena continuó, o lo intentó. Era difícil concentrarse con su presencia al otro lado de la sala. Él fue directamente al estante del rincón y comenzó a buscar algo con la seguridad de quien conoce cada libro por su lugar. Entonces, al mismo tiempo, los dos alcanzaron el mismo volumen. Los dedos se rozaron por un instante, solo un instante. Jimena retiró la mano rápidamente, como quien toca fuego por descuido. «¿Es este el que busca la señorita?», preguntó él. «No, Excelencia. Necesito el de al lado». Él miró el libro que ella indicaba y luego la miró a ella, y por primera vez realmente la vio. No la catalogó como lo había hecho la condesa. Solo miró, con esa atención rara en los hombres acostumbrados a no prestarla. «Carlos», dijo él, extendiendo el volumen. «Mi nombre, Carlos. Cuando no hay nadie más en la sala, el protocolo cansa». Jimena tomó el libro. «Como prefiera», dijo ella, con cuidado. Él casi sonrió. Ella no lo vio, porque había vuelto al trabajo. Pero Bernardo, el criado fiel que pasaba por el pasillo y lanzó una mirada por la puerta entreabierta, sí lo vio. Y Bernardo, que llevaba 20 años sirviendo al duque, hizo una anotación silenciosa en su fiel memoria. Con el paso de las semanas, aquella impresión no se disipó, y todo a su alrededor empezó a cambiar para Jimena, aunque nada lo hiciera de forma evidente. Aquel lugar había dejado de ser desconocido para ella, pero eso no lo hacía más suyo. La distancia que la condesa creó fue sutil, como todo lo que ella hacía. Primero el cambio de horario, que alejaba a Jimena del desayuno donde Carlos solía pasar. Luego las tareas en las salas más distantes de la mansión, el inventario del ropero, la organización de cartas antiguas,
la revisión de libros de cuentas, tareas legítimas, ninguna humillante por sí sola. Juntas formaban una distancia cuidadosamente construida. Jimena lo notó. No era ingenua, pero notar no significaba reaccionar. Hizo las tareas con el mismo cuidado de siempre, sin quejarse, sin dar a la condesa la satisfacción de una resistencia que pudiera ser castigada. Lo que no había calculado era que la añoranza puede crecer incluso entre personas que apenas se conocen, que 5 conversaciones breves en una biblioteca pueden pesar más que meses de silencio, si aquellas conversaciones fueron honestas, y las de ellos lo habían sido. Eso era suficientemente raro para dejar huella, y ella aún no lo sabía. Pero alguien en aquella casa estaba de su lado. Los encuentros se habían repetido en silencio durante semanas, sin nombre ni promesa. Fue Bernardo quien rompió el aislamiento. Una tarde de miércoles, mientras Jimena volvía del archivo con documentos en los brazos, él apareció en el cruce de pasillos con una bandeja de té. «La señorita parece cansada», dijo él, con la naturalidad de quien comenta el tiempo. «Estoy bien, Bernardo, gracias. Hay una ventana al final de este pasillo que da al jardín de invierno. A esta hora recibe el último sol del día. Dicen que le hace bien a los ojos cansados de tanto documento». Jimena lo miró. Bernardo sostuvo la mirada con la inocencia profesional de quien ha pasado décadas perfeccionando exactamente esa expresión. «Gracias por el consejo», dijo ella, y caminó en esa dirección. El jardín de invierno era una construcción de hierro y vidrio adosada al lado este de la mansión. Había dentro un silencio más vivo que el del resto de la casa, lleno del olor a tierra húmeda y del murmullo de las hojas. Carlos estaba allí, de pie junto a una de las mesas, examinando el tallo de una orquídea con la atención que dedicaba a las cosas que realmente le interesaban. Levantó los ojos al escuchar la puerta. «Entre», dijo él. Simple así. Ella entró. Se quedó a cierta distancia, y por un momento ninguno habló. Era un silencio cómodo, lo cual era extraño, porque los silencios entre personas que apenas se conocen suelen ser incómodos, pero había entre ellos un reconocimiento mutuo, la sensación de que el otro era alguien real en un mundo de apariencias. «¿Conoce usted de plantas?», preguntó él. «Algo. Mi padre tenía un jardín pequeño, le gustaban las hierbas medicinales». «¿Tenía?» «Falleció hace 3 años». Una pausa breve. Carlos apoyó las manos en el borde de la mesa. «Lo siento». Más silencio. Del tipo que viene cuando 2 personas se dan cuenta de que el otro carga una pérdida parecida a la propia. Ninguno de los 2 lo dijo, pero ambos lo supieron. «Esta orquídea», dijo Carlos, «estaba muriendo cuando llegué. Raíz podrida por exceso de agua». Había una ternura discreta en su voz al hablar de la planta, la ternura de quien cuida lo que otros descuidaron. A veces el exceso de atención hace tanto daño como el abandono. Jimena miró la flor. Luego lo miró a él. «Va a sobrevivir». «Ya está sobreviviendo», dijo él. «A veces basta con quitar el exceso». Ella no estaba segura de que todavía hablara de la orquídea, pero no preguntó. Eso no debía estar pasando. Y sin embargo, estaba pasando. El invierno avanzaba, y con él algo entre ellos también. Esa noche la mansión recibió visitas. 3 familias de la nobleza local, la vajilla de las grandes ocasiones, los candelabros de cera blanca y el collar de esmeraldas de la condesa, ese que Dolores solo veía cuando su señora quería impresionar a alguien que todavía no estaba impresionado. Entre los invitados había una joven de nombre Rosalía, hija de un marqués, con 18 años, y la expresión levemente aburrida de quien fue instruida para parecer interesante sin haber sido enseñada a hacerlo. Jimena cumplió su función al fondo del salón. Observó a la condesa guiar la conversación con la habilidad de una directora de orquesta y vio las miradas dirigidas al hijo que decían, en un lenguaje que solo Carlos y ella fueron capaces de descifrar:
«Mírala, Carlos, mira lo que he preparado para ti». Carlos miró. Sonrió cuando se esperaba que sonriera. Y 2 veces, solo 2. Sus ojos se cruzaron con los de Jimena al fondo del salón. La primera fue por accidente. La segunda, Jimena no estaba tan segura. Después de que los invitados partieron, Jimena subía las escaleras cuando encontró a Bernardo bajando con una bandeja. «¿Cómo estuvo?», preguntó él. «Una cena agradable», dijo ella. «La señorita Rosalía es una joven muy adecuada. La condesa la conoce desde niña». Bernardo hizo una pausa en el escalón. «Hay cosas que parecen inevitables porque alguien trabajó mucho para que lo parecieran», dijo. «Y hay cosas que son inevitables de verdad. Son fáciles de distinguir si la persona sabe dónde mirar». Jimena lo encaró. «¿Por qué me dice estas cosas, Bernardo?». El viejo criado consideró la pregunta con genuina seriedad. «Porque llevo 20 años sirviendo a este ducado», dijo al fin. «Y en ese tiempo aprendí a reconocer cuando algo bueno está a punto de desperdiciarse por algo apenas conveniente». Hizo una pequeña reverencia. «Buenas noches, señorita». Y bajó los escalones restantes, dejando a Jimena parada con la vela en la mano y el corazón haciendo preguntas que ella aún no estaba lista para responder. A esas alturas, la indiferencia ya había quedado atrás. Algo había cambiado entre ellos, sin que nadie lo dijera. Y en los días que siguieron, mientras el invierno terminaba de instalarse sobre Torresol, llegó la primera nevada. Jimena estaba en la ventana del pasillo cuando cayeron los primeros copos, lentos e indiferentes. Había algo de melancólico y hermoso en la nieve cuando cae en lugares que ya son silenciosos. No transforma, solo profundiza lo que ya existe. Escuchó pasos detrás de ella. Carlos se detuvo a su lado y miró el jardín por la misma ventana. Por un largo momento, ninguno habló. La nieve caía. «Echa usted de menos», dijo él. Por fin. No era una pregunta. «Muchas cosas», respondió ella con voz baja. «A mi padre, a la casa, a saber que había un lugar en el mundo que era mío, aunque fuera pequeño». Carlos no respondió de inmediato, pero antes de retirarse, hizo algo pequeño y enorme al mismo tiempo. Se quitó el abrigo bordado que llevaba sobre los hombros y lo colocó sobre los de ella. Con cuidado, sin aspavientos, como si fuera lo más natural del mundo. Jimena sintió el peso del tejido cálido. No dijo nada. Él tampoco. La nieve seguía cayendo, ajena a todo, y los dos permanecieron allí unos minutos más, separados por el protocolo y unidos por un silencio que ya había dicho todo lo que aún no tenían permiso de decir en voz alta. Durante ese tiempo, la distancia había sido impuesta, pero el silencio había dicho más que cualquier palabra. Y fue entonces cuando la ausencia empezó a doler. El broche llegó una mañana de jueves. Bernardo llamó a la puerta con la discreción de quien lleva algo que no debe ser visto por otros ojos y extendió un pequeño paquete de tela oscura atado con un hilo de lino. De alguien que no tiene el hábito de explicar lo que siente, pero que a veces encuentra otros medios, dijo. Perteneció a la abuela del duque. Era una mujer de carácter notable. El duque guardó el broche durante años sin saber qué hacer con él. Hasta ahora. Jimena desdobló la tela con dedos cuidadosos. El broche era de plata, pequeño, en forma de rama con 3 hojas delicadas trabajadas a mano. Sencillo, sin piedras, sin exceso, el tipo de joya que no grita su belleza, pero que cuanto más se mira, más se descubre en ella. Cerró los dedos alrededor del broche, sintió el peso frío de la plata en la palma, ese peso particular de las cosas que cargan historia, y se dio cuenta de que sentía algo que no sentía hacía mucho tiempo, la sensación de que alguien la veía. No a la dama de compañía, no a la hija del noble arruinado, a ella, a Jimena, a la persona. «Agradézcale», dijo. Carlos había salido a inspeccionar las propiedades del norte y no regresaría antes de una semana.
Jimena guardó el broche en el fondo de la maleta y trató de no pensar en él con demasiada frecuencia. Lo intentó, pero algo dentro de ella ya no encajaba y lo sabía. Y fue entonces cuando todo empezó a romper el orden que la condesa había impuesto. No fue difícil notar cuándo la condesa lo descubrió. Dolores la interceptó en el pasillo con una expresión demasiado cargada para ser casual. La señora condesa desea verla. Ahora. La condesa estaba de pie junto a la ventana del salón azul, lo cual ya era inusual. En la mano derecha sostenía el broche de plata. Había 3 criadas en la sala. La condesa se había asegurado de eso. Entonces, dijo la condesa con una voz que era hielo educado, quizás la señorita de Castro pueda explicarme cómo llegó este objeto a su posesión. Jimena no bajó la mirada. Fue un regalo, señora condesa. Este broche, dijo la condesa, levantándolo para que las criadas pudieran verlo, perteneció a mi suegra, la antigua duquesa de Torresol. Forma parte del patrimonio de esta familia desde hace 60 años. Su voz se endureció apenas una fracción, lo suficiente para cortar sin parecer que cortaba. Y lo encontré en el cuarto de esta mujer. El silencio que siguió era del tipo que las casas nobles cultivan para estos momentos. Pesado, testimonial, cruel. Jimena sintió las miradas de las criadas sobre ella. El juicio ya estaba formado antes de cualquier respuesta, porque así funciona la humillación pública cuidadosamente preparada. La conclusión está hecha antes de las palabras. No he robado nada, dijo ella. La voz era firme, no alta, no temblorosa, firme. Eso dice usted, respondió la condesa. Pero el broche estaba en su maleta, porque me fue dado por alguien de esta casa, y cuando esa persona regrese, podrá confirmarlo. La condesa depositó el broche sobre la mesa con un gesto preciso, como quien cierra un asunto. Mientras tanto, la señorita de Castro quedará restringida a sus aposentos y a las tareas que yo designe personalmente. Por precaución, Jimena salió del salón con la cabeza erguida. Solo cuando llegó al pasillo, ya sola, permitió que sus manos temblaran. A partir de ese momento, algo cambió en la forma en que la casa la trataba. Después de meses en la mansión, Jimena había aprendido a sobrevivir en silencio, pero esto era diferente. Nunca se había sentido tan sola. La semana que siguió se volvió interminable. Confinada a tareas menores, las criadas desviaban la mirada cuando ella pasaba. Y la condesa, cada vez que sus caminos se cruzaban, miraba más allá de ella, como si fuera parte del mobiliario. Eso, Jimena había aprendido, era el castigo más refinado que la nobleza sabía aplicar. No la agresión, sino la invisibilidad. Hacer que alguien sintiera que no existía. Bernardo era la única excepción. La saludaba con la misma formalidad de siempre. A veces dejaba una taza de té caliente cerca de su puerta sin explicación. Una tarde apareció con un libro sobre jardines botánicos que ella no había pedido. Para pasar el tiempo, dijo él. Ella lo aceptó y notó, al abrirlo, una hoja seca de orquídea prensada entre las páginas, de las que crecían en el jardín de cristal del lado este. Era suficiente. Él no había olvidado, y ella lo supo, porque solo alguien que recuerda así sabe esperar el momento correcto. Y entonces, cuando la espera se había vuelto casi insoportable, él regresó. Carlos regresó una tarde gris de domingo con barro en las botas y el cansancio honesto de quien ha pasado días a caballo. Cuando Bernardo se le acercó, la conversación duró poco. Media hora después, mientras Jimena ordenaba libros en el pasillo norte, escuchó pasos que reconocía. «Jimena», dijo Carlos. Era la primera vez que usaba su nombre sin protocolo. Ella se giró. «Lo que hizo mi madre fue injusto», dijo él, directo, sin preámbulo. «El broche era mío para darlo. Y usted no le debe nada a nadie en esta casa, salvo el trabajo por el que se le paga». «Su madre cree estar protegiendo lo que es suyo», respondió ella, con una ecuanimidad que la sorprendió a ella misma.
Mi madre cree que lo que es mío incluye mis decisiones, y en eso se equivoca. Voy a resolver esto, dijo él. No es necesario que... Es necesario, dijo él, con una gentileza que era también una firmeza. No tiene que defender lo que no hizo mal, Jimena. Eso ya fue su responsabilidad por tiempo suficiente, pero ya no. Ella guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había algo en esas palabras que llegó a un lugar dentro de ella que había aprendido a mantener cerrado. Por seguridad, por supervivencia. Carlos hizo una pequeña inclinación de cabeza, protocolo y promesa al mismo tiempo, y caminó hacia los aposentos de su madre. Jimena se quedó parada junto al estante, con la mano apoyada en el lomo de un libro, sintiendo el corazón latir un poco más rápido de lo normal, y se admitió a sí misma, por primera vez, que tenía miedo, no de lo que la condesa pudiera hacer, de lo que ella misma estaba comenzando a sentir. Pasaron algunos días antes de que volvieran a hablar a solas. La casa siguió respirando con su mismo orden frío, pero algo entre ellos ya no volvió a ser como antes. Ninguno de los dos dijo nada, y sin embargo, ambos supieron que después de aquella conversación, el silencio ya no significaba distancia. Al cabo de esos días, se anunció el sarau. En 10 días, una reunión social de mayor envergadura. Familias de 3 provincias. Música, cena formal y un anuncio que la condesa había descrito solo como de gran importancia para el futuro del ducado. Jimena leyó el comunicado 2 veces, lo dobló con cuidado y sintió, con la claridad incómoda de las cosas que no queremos saber, pero ya sabemos, que ese anuncio tenía un nombre y que ese nombre era Rosalía. Y así, sin que nadie lo dijera en voz alta, llegó la noche que lo cambiaría todo. Aquella noche, después de todo lo vivido, de todo lo callado, de todo lo contenido durante meses, llegó el momento que la condesa había estado preparando desde el principio. La noche del sarau llegó con viento del norte y cielos despejados. Los carruajes comenzaron a llegar al atardecer, dejando en la entrada un desfile de pieles, sombreros y perfumes que llenaron los pasillos con el murmullo propio de las grandes ocasiones. Jimena se vistió con lo mejor que tenía, el vestido de lana oscura, el mismo de siempre, limpio y planchado, sin joyas. El broche, la condesa se lo había quedado. Jimena miró su reflejo en el espejo pequeño de su cuarto con la serenidad práctica de quien ha aprendido que la dignidad no depende de los adornos, y bajó las escaleras. Nadie en ese salón esperaba lo que vendría después, y cuando las puertas del salón principal se abrieron, todo ya estaba preparado. El salón principal estaba transformado. La vajilla de las grandes celebraciones, los candelabros altos de plata encendidos en cada esquina, la orquesta junto a la ventana del este. Las familias invitadas ocupaban los asientos con esa mezcla de formalidad y curiosidad que tienen las reuniones, donde se sabe que algo importante va a ocurrir, pero nadie lo dice todavía. Rosalía estaba sentada a la derecha de la condesa, con un vestido color marfil y el gesto tranquilo de quien ha sido preparada para este momento desde hace tiempo. Carlos estaba de pie junto a la chimenea, con la copa en la mano y la mirada en ningún lugar en particular. Jimena ocupó su lugar junto a la segunda columna de la derecha. No se movió. Durante la primera hora, todo transcurrió con la precisión que la condesa sabía imponer. La música era suave, las conversaciones elegantes y nada parecía salirse del lugar previsto. Pero al avanzar la noche, cuando la confianza de los invitados había relajado el salón y las miradas ya no eran tan discretas, la condesa se aproximó. Lo hizo con calma, con la copa en la mano, con una sonrisa que era para los que miraban desde lejos y no para Jimena, que la tenía cerca. «Querida», dijo la condesa, en voz suficientemente alta para que las damas cercanas pudieran escuchar.
Me temo que esta noche hemos cometido un error de protocolo. Jimena la miró sin responder. Una reunión de esta categoría, continuó la condesa, paseando los ojos por el vestido de Jimena, requiere que quienes acompañan a la familia estén presentables de una manera que no ofenda a los invitados. Me temo que su atuendo esta noche no está a la altura de la ocasión. Le pido que se retire, por respeto a nuestros invitados. El salón quedó en silencio, no un silencio de conversación interrumpida, un silencio de todos mirando hacia el mismo lugar al mismo tiempo. Nadie habló. Nadie la defendió, y por primera vez sintió que realmente no pertenecía a ningún lugar, y todos lo permitieron. Las damas cercanas bajaron los ojos. Algunas giraron levemente la cabeza, y Jimena sintió el peso de cada mirada sobre ella, el peso de la humillación elegante, de la crueldad vestida de protocolo, de la vergüenza que no viene del error propio, sino de la maldad ajena. Por un instante, pareció que ella iba a aceptar aquella humillación sin decir nada, que nadie haría nada, que el mundo seguiría girando exactamente como la condesa quería que girara. Se preparaba para responder con algo breve y digno, para salir sin correr y sin romperse. Pero entonces la orquesta se detuvo, no al final de una pieza, en medio de una, y cuando parecía que nadie haría nada, una silla se movió. Carlos cruzó el salón con la calma deliberada de quien ha tomado una decisión y ya no tiene dudas sobre ella. No miraba a los invitados, no miraba a su madre, miraba a Jimena con una expresión que era, al mismo tiempo, una disculpa y una declaración. Se detuvo entre las dos mujeres. «Madre», dijo, con una voz que no levantaba pero que llenaba el espacio con una autoridad que no necesitaba volumen. «La señorita de Castro se retira cuando yo lo decida, o cuando ella lo decida, no antes». La condesa sostuvo su mirada un instante. «Carlos, hay cuestiones de protocolo que...» «Conozco el protocolo», la interrumpió él, con una suavidad que era más dura que cualquier grito. «Y también sé cuándo se usa como arma». Nadie se movía. Nadie miraba hacia otro lado. Carlos se volvió hacia Jimena, y en ese giro, en ese momento de darle la espalda a la sala para mirarla a ella, había algo que todos los presentes entendieron antes de que se dijera una sola palabra más. «¿Está usted bien?», le preguntó, en voz baja. «Sí», respondió ella. Y era verdad, porque de alguna manera, en ese instante, lo era. Él asintió levemente. Luego se volvió hacia los invitados. Esta noche había previsto un anuncio, una pausa. Ese anuncio ha cambiado, porque hay cosas que no pueden anunciarse mientras haya una deuda pendiente. Y esta casa tiene una deuda que yo no conocía hasta hace poco, pero que ahora no puedo ignorar. Nadie entendió completamente qué significaba eso, pero el tono era suficientemente serio para que nadie preguntara. Y fue ahí, cuando ya no hubo forma de volver atrás, aunque lo más difícil aún estaba por venir. Horas después, cuando el murmullo del salón se había apagado y los invitados empezaban a dispersarse, Jimena volvió a la biblioteca, no por instrucción de nadie, sino porque era el lugar donde había comenzado todo. Y en los momentos confusos los lugares conocidos ayudan a ordenar los pensamientos. Estaba revisando maquinalmente los lomos de los libros cuando lo vio. Un sobre caído detrás del estante del rincón, medio oculto por la sombra, con el sello roto y el papel amarillento de quien lleva mucho tiempo esperando ser encontrado. Lo tomó con cuidado. El sello era el de la familia Alencastro, antiguo, de cuando el escudo tenía todavía la forma original. Lo abrió. Eran 3 páginas escritas con letra apretada y urgente. Jimena leyó la primera línea y sintió que el suelo se movía levemente bajo sus pies. Era una carta del padre de Carlos, el antiguo duque, dirigida a su administrador, fechada 30 años atrás. Y en ella, con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones,
El antiguo duque detallaba la maniobra que había usado para apropiarse de las tierras de la familia Castro, documentos alterados, un préstamo nunca concedido, una deuda fabricada que había dejado a don Ernesto de Castro sin sus propiedades y sin manera de probar el fraude. La ruina de su padre estaba ahí, en 3 páginas, con fecha, nombres y cifras. Y en ese instante, algo dejó de ser una sospecha y se convirtió en verdad. Jimena no lloró. Sintió algo más profundo que el llanto, la extraña y dolorosa calma de quien por fin entiende la verdad que había destruido a su familia. Estaba todavía con la carta en las manos cuando escuchó pasos en la puerta. Carlos entró. Se detuvo al verla. Vio la carta, y en su rostro ocurrió algo que Jimena nunca olvidaría. No fue sorpresa, sino reconocimiento. La expresión de alguien que temía exactamente esto, y que ahora, viéndolo confirmado, siente al mismo tiempo vergüenza y alivio de que la verdad haya salido por fin a la luz. «Jimena», dijo, con una voz que cargaba el peso de todo lo que aún no había sido dicho. Ella lo miró. La carta temblaba levemente entre sus dedos, y ninguno de los dos habló durante un momento que duró mucho más de lo que los relojes podrían haber medido. Sin embargo, la verdad no iba a quedarse quieta dentro de aquella casa, y fue en la madrugada, cuando el silencio parecía absoluto, que Jimena escuchó el sonido, ruedas de carruaje sobre el empedrado del patio, avanzando con una prisa que no era normal. Miró por la ventana. El carruaje de la condesa estaba siendo preparado con una urgencia silenciosa y organizada. Alguien lo había planeado de antemano. Dolores estaba en el umbral de su cuarto, con la expresión de quien cumple órdenes y ha decidido no pensar demasiado en ellas. La condesa dispone que la señorita de Castro viaje esta noche. Hay un convento en la provincia del norte que... «¿No?», dijo Jimena. Dolores parpadeó. «No es una solicitud», dijo la gobernanta. «Lo sé», respondió Jimena, poniéndose de pie. «Tampoco lo es mi negativa». El carruaje avanzó durante casi 1 hora antes de que Jimena actuara. Había subido sin resistencia física, porque resistir físicamente habría sido inútil. Mientras las ruedas crujían sobre el camino de tierra helada, Jimena observó al cochero y fue armando, con la calma metódica que el miedo produce en las personas acostumbradas a sobrevivir, lo que diría. El cochero se llamaba Eusebio, 50 años, 3 hijos, 12 sirviendo en la mansión. Jimena lo sabía porque Bernardo se lo había mencionado una vez, de pasada, en una de esas conversaciones aparentemente sin importancia que el viejo criado tenía el hábito de sembrar con información útil. «Eusebio», dijo ella, golpeando suavemente la madera que los separaba. El cochero no respondió de inmediato, pero tampoco aceleró. «Eusebio, sé que usted es un hombre honesto, y un hombre honesto merece saber lo que está haciendo antes de hacerlo completamente». Silencio. Las ruedas seguían girando. «Lo que me lleva esta noche no es una orden del duque. Es una decisión tomada a sus espaldas, mientras él dormía, por alguien que tiene miedo de la verdad. El duque no sabe que me llevan. Cuando lo descubra, y lo descubrirá, la pregunta que se hará sobre cada persona involucrada es si actuó por obediencia ciega o por conciencia propia». El carruaje aminoró. No se detuvo todavía, pero aminoró. «Yo no le pido que me defienda», dijo Jimena. «Le pido solamente que se detenga un momento y considere si esta es realmente la orden que usted quiere haber cumplido». El carruaje se detuvo. Eusebio descendió con la lentitud de un hombre que toma una decisión con cada escalón. Abrió la portezuela y la miró con la expresión de quien no tiene paciencia para las medias verdades. «¿A dónde va la señorita?», preguntó. «De vuelta», dijo ella. Él asintió una sola vez y dio la vuelta al carruaje. Cuando regresaron, la mansión Torresol dormía, como si nada hubiera ocurrido.
Aún no sabía lo que estaba a punto de estallar entre sus muros. Las ventanas estaban oscuras, salvo por una luz en el estudio del ala oeste, la que Carlos encendía cuando no podía dormir. Jimena entró sola. Caminó por los pasillos con la carta guardada contra el pecho. La mansión a oscuras era un lugar diferente, más honesto, despojada de sus cortinas y sus protocolos. Se detuvo frente al estudio. Llamó con 3 golpes breves. «Adelante». Carlos estaba de pie junto al escritorio, completamente vestido, con los ojos de quien no ha cerrado los párpados en horas. Cuando la vio, algo en su cara se rompió y se recompuso casi al mismo tiempo. Ese movimiento rápido del alivio que trata de disimularse y no lo consigue del todo. «Bernardo me despertó hace 1 hora», dijo con la voz levemente ronca. «Iba a salir a buscarte. No fue necesario». Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Algo en el ambiente de ese estudio había cambiado. Los dos lo sentían, y ninguno de los dos lo nombraba todavía. «¿Estás bien?» «Sí». Ella sacó la carta. «Pero hay algo que tiene que ver esta noche, antes de mañana». Carlos leyó los papeles de pie junto a la vela, con la misma atención concentrada con que leía todo. Jimena lo observó y vio exactamente lo que esperaba. No sorpresa, sino confirmación. Y después, algo más difícil, la vergüenza limpia de los hombres justos que descubren que llevan el peso de injusticias que no cometieron, pero de las que heredaron el beneficio. «Mi padre», dijo él, sin terminar la frase. «Sí, tus tierras». «Las de mi padre». «Sí». Carlos depositó la carta sobre el escritorio con un cuidado que era también respeto. «Jimena, lo que mi familia te hizo no tiene reparación suficiente, pero lo que pueda devolverte, te lo devolveré. Las tierras, el nombre, todo lo que sea posible restituir». Ella lo miró con esa serenidad que era su manera particular de ser valiente. «No vine por las tierras», dijo. «Lo sé». Un silencio breve, honesto. «¿Por qué volviste?», preguntó él. «Porque huir no era lo correcto», respondió ella. «Y porque hay cosas que merecen enfrentarse de frente». Carlos la miró durante un momento largo, con la misma atención de la biblioteca en aquel primer día. «Mañana hay misa en la capilla. Quedará quien quede de los invitados. Mi madre estará presente». Una pausa. «¿Estarás tú también?» «Estaré», dijo ella. Y aquella noche, la inquietud que ya vivía en ella tomó una forma distinta, porque había algo en la manera en que él lo había dicho, que no se parecía a una simple invitación. A la mañana siguiente, la capilla de piedra de la mansión Torresol estaba fría y en silencio cuando Jimena entró. La misa había comenzado y la condesa ocupaba el banco de honor, con la espalda recta, el rosario en las manos y la expresión cerrada de quien había decidido que lo ocurrido la noche anterior no había ocurrido. Jimena caminó por el pasillo central sin apresurar el paso. Cada cabeza giró. La condesa levantó los ojos y algo cruzó por su cara, rápido y difícil de nombrar, antes de que volviera a la expresión controlada de siempre. Jimena llegó al frente. Se detuvo. Sacó la carta. «Pido disculpas por interrumpir», dijo, con una voz clara que llegaba a todos los rincones. «Pero hay una verdad que esta familia lleva 30 años guardando, y ya no puede seguir guardada». La condesa se puso de pie. «Esto es una capilla, no es el lugar». «Es exactamente el lugar», dijo una voz desde la puerta. Carlos entró. Caminó hasta colocarse al lado de Jimena con una naturalidad que era también una declaración, la más clara que había hecho en su vida. «Aquí es donde estoy, y aquí es donde elijo estar». La condesa los miró a los dos, y por primera vez desde que Jimena la conocía, la señora de Alencastro pareció algo que no había parecido nunca, pequeña. Carlos habló con calma y con precisión. Explicó la carta, la deuda fabricada, la ruina de don Ernesto de Castro.
Y cuando terminó, el silencio en la capilla era del tipo que viene después de las verdades grandes, ese silencio que no es vacío, sino demasiado lleno. «Exijo», dijo Carlos mirando a su madre, «que pidas perdón a Jimena de Castro, aquí, delante de quienes nos escuchan. Si no lo haces, presentaré esta carta ante el Consejo de la Nobleza esta misma semana». La condesa no respondió de inmediato. Miró a su hijo, miró a Jimena, miró a los presentes que la observaban con esa atención incómoda que tiene la gente cuando presencia algo que sabe que recordará. Y algo en ella, ese orgullo que había llevado como armadura durante décadas, se dobló. No se rompió del todo, pero se dobló lo suficiente. «Señorita de Castro», dijo la condesa con una voz que costó más que todas las anteriores. «Lo que se hizo a su familia fue una injusticia. Lo lamento. No era todo lo que merecía decirse, pero era verdad. Y la verdad, aunque llegue tarde y escasa, tiene un peso que las mentiras elegantes nunca alcanzan. Y cuando por fin todo empezó a asentarse, la mansión pareció respirar de otra manera. La condesa partió 3 días después hacia su propiedad del litoral. No hubo escena, no hubo lágrimas visibles. Solo un carruaje bien cargado, una mañana gris y una mujer que bajó las escaleras de la mansión Torresol con la espalda tan recta como siempre, porque algunas personas mantienen la forma hasta el final, aunque el fondo haya cambiado. Cuando el carruaje desapareció al final del camino, Carlos se quedó mirando el portón durante un momento. Luego se volvió. Y Jimena estaba en la entrada, con el broche de plata que él le había devuelto prendido al vestido, mirándolo con esos ojos que habían aprendido a ver lo que los demás no notaban. «¿Cómo estás?», preguntó ella. Era la primera vez que ella le hacía esa pregunta, y él lo notó. «Mejor», dijo él con honestidad simple. «Por primera vez en mucho tiempo, mejor». Semanas después, cuando el frío del norte empezaba a ceder, se casaron en la misma capilla de piedra, con las vidrieras dejando entrar la luz de la tarde en franjas doradas sobre los bancos de madera oscura. No hubo gran ceremonia. Hubo Bernardo, que lloraba con la discreción profesional de quien ha pasado décadas perfeccionando el arte de sentir sin que se note, y no lo logró del todo. Hubo flores del jardín de invierno, las mismas orquídeas que Carlos había salvado del exceso de agua, puestas sobre el altar con sencillez. Y hubo el broche de plata, prendido al vestido de Jimena, brillando con esa luz quieta y honesta que tienen las cosas que han esperado mucho tiempo para estar donde deben estar. Y por primera vez, nadie miró a la joven como alguien fuera de lugar. La miraron como lo que siempre había sido, una mujer de honor, en el lugar que siempre le perteneció. Los primeros días, como esposos, los pasaron caminando, por los pasillos de piedra que Jimena había recorrido como dama de compañía y que ahora recorría como dueña, no con el orgullo del que conquista, sino con la paz del que llega, por el jardín de invierno donde las orquídeas habían florecido completamente, por el camino exterior que bordeaba los campos, con el frío del norte en las mejillas y el paso tranquilo de quienes no tienen prisa porque han dejado de huir. Carlos le devolvió las tierras de su padre mediante un documento legal firmado ante notario, sin ceremonia, sin discurso, con la seriedad de quien repara una deuda sin pedir aplausos. Jimena lo recibió con la misma seriedad, y después de firmarlo, lo miró y le dijo algo que él guardó durante mucho tiempo, como se guardan las cosas simples que resultan ser las más importantes. Mi padre habría dicho que un hombre se conoce por lo que hace cuando ya no está obligado a hacer nada. Carlos no respondió con palabras. Le tomó la mano, despacio, con esa misma delicadeza con que había cuidado la orquídea enferma, y siguieron caminando por el sendero de piedra bajo el cielo limpio del norte. Y el duque, delante de todos, no había dudado.
Y así, Carlos y Jimena se casaron en la pequeña capilla de piedra, donde la verdad había sido dicha por fin. Las tierras de su padre volvieron a su nombre. El broche de plata volvió a su lugar. Y ella, que había llegado a aquella mansión con una maleta pequeña y la dignidad como único patrimonio, encontró lo que nunca había perdido del todo: un lugar en el mundo que era suyo, y alguien que lo sabía. Si esta historia le recordó que existen personas que llegan para devolvernos lo que el mundo creía habernos quitado para siempre, me alegra de corazón saberlo. Si le nace, puede dejármelo en el comentario fijado. Leerla allí me hará saber que esta historia llegó hasta usted. Y en la pantalla final le he dejado un video elegido especialmente para usted, además de una playlist con más historias que, estoy seguro, también le llegarán al corazón. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Un abrazo con cariño.